Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta nuestra conferencia del mes de julio. Antes que nada, vamos a dar las indicaciones generales, por favor nos ayuden con ellas. Les pedimos de silenciar sus micrófonos y apagar cámaras, esto con el objetivo de tener mejor señal. Todas sus preguntas nos las pueden hacer llegar por mensaje en el chat y al final de la conferencia vamos a poder dar respuesta a cada una de ellas. También nos pueden hacer llegar sugerencias y comentarios al correo de contacto @sfpmexicocharter.org. La agenda que tenemos para el día de hoy, aparte de la bienvenida, es la introducción a lo que es el capítulo México de la SFPE. Vamos a dar a conocer, como siempre, nuestra misión y objetivos. Tenemos la presentación con la ponente del día de hoy, la doctora Sandra Bochelite, con el tema de la conferencia Evaluación de la vulnerabilidad humana frente a incendios forestales. Lecciones de regiones turísticas transfronterizas en Europa. Posteriormente a su presentación, daremos paso a la sesión de preguntas. Posterior a ello, haremos el cierre de la conferencia y daremos los agradecimientos. Agradecemos también en esta ocasión a lo que son nuestros patrocinadores que nos ayudan a tener estos eventos y otros futuros. A la empresa SAFE, Alliance Specialty System, a FTech, a Vitaulic, a FM, a Kestia y a la revista Contra Incendio. Muy bien, recordarles lo que son nuestros misión y objetivos, el cual es fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendios. La profesionalización de las personas en la ingeniería contra incendios en México y difundir la cultura de la protección contra incendios, así como nuestra misión, que es el promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios. Y muy bien, pues damos paso a la presentación de nuestra conferencista, la doctora Sandra Bauchelite. Recordar que ella nos apoyó y fue la primera presidenta de este capítulo. Le damos la gran bienvenida. La doctora Sandra es investigadora postdoctoral en el Instituto de Geofísica de la UNAM, donde se especializa en el estudio del comportamiento humano ante amenazas naturales, como incendios forestales y sismos. Con formación en Ciencias Sociales y Desarrollo Internacional, su trabajo se centra en integrar conocimiento del comportamiento humano y en la planificación de la seguridad. Ha liderado y colaborado en proyectos interdisciplinarios en México, Europa y otras regiones, incluyendo el proyecto europeo WOI-TIPS, Wildland Urban Interface Tourist Infrastructure Protection Solutions. Pues bien, damos la gran bienvenida a Sandra. Sandra, bienvenida a esta conferencia. Y qué gusto estar aquí de nuevo y qué gusto realmente que me invitan la segunda vez a dar una presentación. Estaba ahorita viendo otra vez el SFE, dice como la lema, algo por construyendo un mundo seguro ante los incendios, ¿verdad? Y para mí solo esto no es solo los edificios, ¿no? O la infraestructura, sino también conociendo las personas y conociendo diferentes poblaciones que habitan en ese ámbito y esas infraestructuras, sean turísticas, sean de otros tipos, ¿no? Oficinas, etcétera. Entonces, me agrada mucho compartir este nuevo proyecto que hicimos con WUI-TIPS, Wild and Urban Interface Touristic Protection Structures. So, ahora creo que con eso ya se ve, ¿verdad? Sí, ya pudimos ver la presentación. Muchas Per- gracias. Muchísimas gracias. Entonces, sí, me agrada mucho compartir eso. Es uno de los pocos proyectos que ahora estoy haciendo y eso ya está terminado, pero que hice en los últimos años en términos de incendios, porque realmente me enfoco mucho ahora en comportamiento humano ante sismos.
y especialmente en México, pero esto es sí un proyecto que me gusta trabajar mucho en ello. Hoy voy a hablar de qué se trata la ciencia del comportamiento humano en incendios, además un recordatorio, ¿no? Porque es el enfoque principal de esa herramienta que les voy a presentar, las acciones que hemos aprendido de Europa, que son las brechas, que es la propuesta de cerrar las brechas, cuál fue la metodología, qué es la herramienta que hemos construido y cuáles son las recomendaciones que surgen, ¿no? Creo que las recomendaciones para mí son las más importantes, pero porque las herramientas las podemos tener muchas, ¿no? Pero realmente las lecciones son las que son la base, ¿no? De cualquier herramienta. Muy rápido, esta investigación fue financiada parcialmente por el proyecto de protección civil de la Unión Europea, ¿no? La otra parte fue elaborada de mi parte con Lund, Universidad en Suecia. Y obviamente agradezco muchísimo las personas que han trabajado durante todo ese tiempo en ese proyecto. Enrico Ronchi, Amina Labiri, Erika Kuligowski, Arthur Rohart, también la líder del proyecto Elsa Pastor, y todos otros los colaboradores que nos han apoyado durante el tiempo de casi 2 años. Entonces, el momento de recordar, ¿no? De qué se trata la ciencia del comportamiento humano en incendios. ¿Por qué me gusta ese aborde? ¿Por qué me gusta ese acercamiento al tema? Porque realmente podemos hablar mucho que es la vulnerabilidad. Podemos hablar mucho que es el riesgo, ¿no? Esos dos te dan como dos rutas un poco diferentes de cómo abordar el tema, pero creo que si ya empiezas a abordarlo desde el punto de vista del comportamiento humano, ahí entra todo, entra riesgo, entra vulnerabilidad humana. Entonces, a ver, así. Percepción del riesgo, ¿no? También implica que vamos a entender mejor cómo identifican las personas que hay un incendio, cuáles señales interpretan, como que son peligrosas, ¿no? Es humo o visuales. Toma de decisiones, cuando deciden evacuar, qué factores influyen en si lo hacen rápido, lento, no lo hacen. Movilidad y evacuación, cómo se mueven las personas dentro de un edificio, ¿no? Por ejemplo, si se agrupan, siguen rutas conocidas o designadas. Factores sociales y emocionales, cómo influyen el miedo, el pánico, la confianza en la autoridad o la presencia de seres queridos. Y experiencia previa y entrenamiento. ¿Qué diferencia hace haber participado en simulacros o haber recibido información previa? Todo eso ya fue un estudio largo de muchos investigadores dentro del comportamiento humano ante incendios, ¿no? Y recientemente también ante incendios forestales y también como digamos, la población general que investigamos es la población que pensamos que viven en asentamientos, ¿no? Que viven ahí por muchos años, pero recientemente realmente lo que pasa, tenemos ausencia de herramientas centradas en turistas. Lo que hemos notado en unas ocasiones donde había fallecidos, por ejemplo, ¿no? Son muchos los que son turistas que son poco familiarizados con riesgos, con protocolos locales, que no tienen lazos, ¿no? Que no tienen como una comunidad a cual pertenecen y la cual está discutiendo principales riesgos, principales rutas de evacuación, etcétera, ¿no? Entonces, también lo que pasó, ¿no? Que cualquier perdón, evaluación de riesgo se concentra en esos residentes, esas personas que viven allí por tiempo completo, ¿no? O que conocen el área. Quiero mostrarles un video, ¿no? Que realmente nos indica una urgencia, ¿no? De por qué necesitamos entender otras poblaciones, ¿no? Que son subpoblaciones como turistas, porque tenemos unos entornos, ¿no? Unos entornos muy complejos donde si tú no vives, si tú vas ahí por un fin de semana y pasa algo como un incendio forestal, realmente es muy probable que no vas a entender bien cómo comportarte, ¿no? ¿Cuál es la mejor, digamos, tu eh, protocolo, ¿no? de seguridad? Ese es Mati en Grecia. Son incendios de 2018.
que demuestran el lado izquierdo como fue antes y el lado derecho como fue después. Hay una zona muy frecuentada de turistas, ¿no? En vacaciones de verano. Va muchísima gente, ¿no? Y en ese incendio se resguardaron muchos donde pudieron, pero realmente había poca información para especificar antes del evento, ¿no? Qué hacer en caso de incendio. Como ve, hay muchísima vegetación. Entonces, así quedó. Realmente voy a parar ahora, pero realmente lo que entendemos es que Realmente lo que entendemos es que si una persona viene a visitar un lugar así por un fin de semana, una semana y no va a entender el protocolo y no podemos cambiar mucho la infraestructura como es para hacerla más resiliente porque eso implica muchísimo eh, desarrollo de infraestructura. Hay un poco de ruido ahí en el fondo. Entonces, entendemos que necesitamos entender mejor quiénes son las personas que van, qué vulnerabilidades pueden tener y cómo las reconocer y cómo mitigar esas vulnerabilidades, ¿no? Con herramientas que no son tan grandes como cambio de toda la infraestructura, ¿no? Entonces, desde parte de metodología, ese proyecto se enfoca en ser iterativo y participativo, aunque sí tenemos la revisión de la literatura para darnos una base, pero también hicimos entrevistas semiestructuradas con actores clave, les voy a decir quiénes fue después, y hemos hecho visitas a sitios afectados en un borde entre España y Francia, porque es importante, porque ahí los incendios sí suelen pasar. Hablan dos, tres idiomas diferentes de por sí y luego hay muchos turistas que vienen de todo el mundo. Hicimos un análisis temático, quiere decir cualitativo, de esta información con En Vivo, una herramienta que te ayuda básicamente a procesar todo el dato cualitativo y desarrollamos un progresivo, bueno, digamos una herramienta, desarrollo progresivo de una herramienta, es decir, que hay unos inicios de una herramienta que a base de esa toda información nos puede decir quiénes vienen y cómo les ayudamos ser más seguros, no en sus vacaciones, que es lo que realmente hacen los turistas, ¿no? Entonces, hay 10 características realmente que hemos identificado que afectan vulnerabilidad del turista, ¿no? Eso es ya según la literatura científica, la que vamos a complementar después, ¿no? Existe vínculo con la propiedad, experiencias pasadas, cultura de seguridad, percepción de riesgo, sociodemografía como educación, ingresos, edad, género, limitaciones funcionales, etnicidad. Y luego, dinámicas del grupo, interacción con las autoridades, lugar de residencia y duración de la estancia, modo de transporte, información. Son muchísimas características, ¿no? Y todas esas características pueden afectar la vulnerabilidad del turista. Por ejemplo, ¿no? El modo de transporte, si uno sí o no tiene un transporte y si el lugar donde uno se queda necesita un transporte para trasladarse a un lugar seguro si pasa un incendio, ¿no? Me explico. Entonces, hay como un enlace muy directo entre vulnerabilidad y esos 10 características que se han encontrado. Entonces, lo que queremos nosotros es que, como ven, esto es realmente de la literatura que, como les comentaba, habla en general, ¿no? En general de la población, igual muchos estudios se hicieron con la población que vive muchos años en un lugar, ¿no? Pero cómo realmente la adaptamos, esa información de la literatura y conocimiento que existe, a los turistas, a experiencia de los turistas, ¿no? Entonces hay que hablar con las personas que trabajan directamente con las personas turísticas, ¿no? Entonces, a quienes entrevistamos en el borde del Francia y España. Entrevistamos a propietarios, gerentes de infraestructura turística, servicios de bomberos, gerentes de ayuntamientos y otros, por ejemplo, gestores de emergencias, investigadores, no todos que tienen alguna experiencia directa
o casi directa, ¿no? Con los turistas y cómo se comportan en un ámbito de naturaleza, ¿no? De vacaciones en regiones como propensos a incendios forestales. Entonces, ¿en qué realmente convergen, ¿no? Esas entrevistas con quienes hablamos nos dicen, ¿no? Que hay sí realmente falta de conocimiento en los turistas de cómo comportarse, qué hacer, dónde dirigirse, etcétera. También hay mucha vulnerabilidad física que se nota y también hay unas expectativas discrepantes, es decir, diferentes, ¿no? Entre lo que realmente el turista tiene como expectativa del lugar donde va y como el que lo habita, ¿no? Que es el huésped, ¿no? ¿Qué expectativas tiene él o ella, ¿no? Ellos. Por ejemplo, digo nada más unos ejemplos de las entrevistas, ¿no? Dice, la mayoría de los turistas provienen de áreas donde no hay tantos incendios forestales y no perciben el riesgo, y los turistas pueden no entender el idioma, ¿no? Una brecha muy grande. Luego los turistas pueden estar ebrios, seguir durmiendo, aunque hay un incendio, aunque hay una alarma, ¿no? Muchos ancianos o más jóvenes de lo habitual, digamos, es algo que nos han dicho, realmente una concentración que desequilibra porque digamos en una comunidad tienes como un poco de todo, ¿no? Como una curva, digamos, general, ¿no? Del promedio de edad 40 años, etcétera. Y aquí en las vacaciones de los turistas tenemos como sobresaturación de un otro tipo de sociodemografía, lo cual lo hace un poco más como difícil. Y ahí lo que más me interesó, creo que todo el equipo de investigación les dio un poco de shock, que tuvimos turistas pidiendo desayuno mientras estábamos sin electricidad, tratando de defender nuestra propiedad antiincendio, ¿no? Es algo que demuestra, ¿no? Que la expectativa siempre será diferente entre uno que es turista y otro que vive en la comunidad y que entiende realmente los pasos que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Diverge ahí el estudio europeo en dos objetivos, ¿no? Un objetivo es a ver si podemos, con toda esa información, hacer una simulación y no sé, bueno, yo desde hace 2 años les estaba explicando realmente en una plática aquí en SFP que muchos datos que recopilamos sobre comportamiento humano ante incendios los podemos tratar de usar para simulación de evacuación, ¿no? En entorno urbano, entorno interfaz urbano-forestal. Entonces, ahí necesitas algún tipo de digamos, sintetización de información, ¿no? Entonces, existe algo así como esto ya en literatura, pero también es para población general, población que habita normalmente. Y aquí lo que ha hecho Amina, nuestro equipo, es identificar qué son los arquetipos de turistas, ¿no? Cómo los podemos identificar y luego ayudar las herramientas de simulación, hacerlo mejor, hacerlo más real o más cerca de la realidad posible. Hay un turista que niega la amenaza, hay un turista que niega la responsabilidad, turista con experiencia, turista guiado por la comunidad, turista preocupado, turista dependiente y turista reflexivo, ¿no? Más allá sobre eso, como se hizo, pueden entrar a este artículo con el código QR que tengo ahí, pero entonces, ahora entendemos, ¿no? Que tenemos todo eso, como digamos, un espectro de turistas, ¿no? Que tenemos que trabajar con ellos, pero realmente quiénes son. Entonces, para entenderlos mejor desde el punto de vista de vulnerabilidad, lo que hemos identificado como conocimiento o vulnerabilidad física o sus expectativas, etcétera, ¿no? Tenemos que cuestionarlo mucho, ¿no? Tenemos que ir un poco más en profundidad en ese tema. Para hacer eso, tenemos, digamos, unas preguntas, 16 preguntas clave.
Hay en esa herramienta resultados que nos dan, son codificados por color. Hay consejos personalizados y prácticos. Es disponible en 4 idiomas y es accesible sin necesidad de expertos. Entonces, esa herramienta te da esa posibilidad de cuestionar tu población turística en profundidad, dándote chance de entender cómo les puedo ayudar. Por ejemplo, con todas las herramientas que yo tengo, que son a mi disponibilidad, sin tener que hacer muchísimos cambios, ¿no? Porque normalmente esos lugares turísticos que son muy pequeños, que son transfronterizos, no tienen muchos recursos, ¿no? Hay que trabajar con lo que sí hay. Entonces, para hacer esa herramienta que realmente tú como alcalde, ¿no? Como un bombero podrías usar para entender quiénes son los turistas, cómo preparamos para una estación turística, ¿no? En el verano, realmente tenemos esta herramienta, ¿no? Esa herramienta se desarrolló con forma iterativa, ¿no? Entre revisión de la literatura, como les dije, ¿no? Entrevistas, cuestionarios, ¿no? Luego se hizo un borrador de esta herramienta que ha sido testeado con muchas personas y al final quedó lo que es ahora TourSafe, una herramienta para evaluar la vulnerabilidad humana en áreas turísticas, ¿no? Lo que encontramos que nos ayudaría, ¿no? Realmente ir a profundidad es preguntas que se enfocan en comunicación, como idioma, canales, funcionalidad, transporte y evacuación, temporada alta de incendios y de turismo, tipos de turistas y residentes, inclusión financiera y accesibilidad y infraestructura remota. Así como realmente es como una parte que se muestra, ¿no? Aquí para ustedes, digamos, de otro lado, ¿no? En qué hemos trabajado para construir esa herramienta, es que tenemos preguntas relativas, ¿no? Al área turística de interés, que produce una evaluación de vulnerabilidad humana para distintos temas y que tiene como un peso, cada un tipo de pregunta, la respuesta tiene un peso, ¿no? De lo bajo, mediano o alto, que se refiere a riesgo o vulnerabilidad, digamos, baja, mediana o vulnerabilidad alta, ¿no? Y al final, ya cuando tienes o has respondido todas las preguntas relativas, ¿no? Que son 16, te da como una panorama, ¿no? De qué vulnerabilidad, qué tan alta la vulnerabilidad es en un tema específico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, en abajo tenemos mediano de frecuencia de los incendios y cuando si sí o no coincide el pico de turistas con el pico de incendios forestales, ¿no? Tenemos algunas preguntas que sean con relación con comunicaciones. Tenemos vulnerabilidad alta en términos de comunicaciones aquí, porque seguramente no existen esas herramientas, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos tipo de turistas y residentes, tenemos vulnerabilidad baja porque, por ejemplo, igual se respondió que no hay tantos que tienen limitaciones funcionales, que sus edades son bastante de turistas activos, ¿no? No hay tantos niños, no tantas familias grandes, etcétera. Entonces, así vamos descubriendo, ¿no? El panorama de nuestro entorno, de las preguntas o respuestas que hemos hecho, ¿no? Con esa herramienta. Esa herramienta se traduce en 4 idiomas: inglés, español, catalán y francés. Como les muestro aquí, tiene el diagnóstico visual de la vulnerabilidad, es ese panorama. Ahora, cada una de esa parte de diagnóstico, ¿no? Cada una de ese tema tiene recomendaciones adaptadas a cada caso, es decir, que dependiendo de cómo respondiste a cada pregunta, te da una recomendación en cómo mitigar un poco la vulnerabilidad en ese sentido. Y esos consejos se dan a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque a corto plazo
Por ejemplo, si tu estación de turistas es en un mes, digamos, ¿no? Estás planeando algo. Realmente no hay mucho tiempo para prepararte, entonces hay cosas que puedes hacer ahora, puedes hacer en medio año, puedes hacer en 10 años, y eso depende también de los recursos que existen. Al final bueno, de ese cuestionario se puede imprimir puedes, compartirlas, etcétera. No todo es como abierto y bastante útil, ¿no? Para que se puede traerlo a discusiones, etcétera, con otras personas. Más allá de lo que he hablado, hay también un artículo que describe todo eso en más detalle y se puede accederlo con código QR. Ahí pueden también probar esta herramienta. Eso es creo que es el código directo a la herramienta, ¿no? Si la quieren probar, la pueden descargar. Es bastante fácil. Entonces, hay un poco de interfaz, ¿no? Es un cuestionario muy simple de interfaz muy, muy sencillo. Y realmente esa es la idea, ¿no? Que sea compatible con todas las computadoras, con todas las capacidades de usar, ¿no? Computadoras, etcétera. Entonces es muy, muy fácil de usar. Y más allá hay también un artículo, ahí ahora sí, el artículo con código QR que lo pueden acceder con un poco más de explicación. Pero bueno, como todo, estas lecciones que hemos aprendido y hemos creado esta herramienta a base de ellas, existen limitaciones, ¿no? No aplica a contextos no turísticos, como dijimos, esto es principalmente se dedica a entender quiénes son y realmente no todas regiones turísticas igual tienen desafíos mismos, ¿no? O digamos, hay muchos similares, pero es lo que necesitamos aprender más mediante la literatura, mediante la investigación, porque tiene que ir mano a mano, ¿no? Entonces, es decir, que la siguiente vez que un estudio grande se hace sobre el turismo, ¿no? Y las amenazas de incendios forestales ante el turismo, esto se va a tomar en cuenta y se va, como digamos, complementar la herramienta con esa información, ¿no? Es muy necesario tener esa retroalimentación todo el tiempo porque salen nuevos datos, ¿no? Depende de la calidad de la información ingresada, es decir, si tenemos nada más 5 artículos o muy pocos datos, o por ejemplo, estamos haciendo el cuestionario pero súper apurados y no tenemos realmente ay, perdón que se me fue ah, muy apurados y no tenemos ese tiempo de procesar o reflexionar muy bien en el entorno en que estamos pensando, ¿no? No podemos esperar unos resultados buenos, ¿no? Tenemos que pasar un buen tiempo reflexionando. Algunas recomendaciones de quién recursos, como dije, ¿no? Hay algunos de corto, mediano, largo plazo sí van a necesitar recursos, ¿no? O más. Realmente, normalmente necesitamos más staff, necesitamos más gente para que nos pueda ayudar, sea con redes sociales, sea con otras cosas, ¿no? Entonces, también desarrollo es basado en un número limitado de casos, es decir, que sí, bueno, no tenemos esa capacidad de desarrollar una herramienta entrevistando muchísimas personas en todo el mundo en entornos turísticos, ¿no? Eso fue un caso muy limitado, entonces también tiene que extenderse en el futuro. Pero ahora creo que las lecciones, ¿no? Y las recomendaciones más importantes son estas, ¿no? Más allá de la herramienta que sí pueden usar, pueden descargarla y realmente ver si aplicaría, ¿no? Por ejemplo, en el entorno en su país o en México, porque realmente aquí también yo vivo en la Ciudad de México, pero como mi investigación se trata de un comportamiento humano ante amenazas naturales, siempre veo posibles
digamos, escenarios que podrían suceder en entornos así como los Dínamos o Tepoztlán, que ahí también había un incendio, pero muy cerca de la área turística, ¿no? Hace unos años. Entonces, yo creo que sí hay estas aplicaciones en diferentes áreas, en diferentes países, ¿no? En diferentes contextos, pero ya que contextos son diferentes, igual algunas preguntas ya son poco relacionables. Entonces, sí hay que dar esa retroalimentación y ver cómo podemos hacerlo mejor. Pero en realidad, ahora las recomendaciones que quiero proponer son un poco más generales, no son las recomendaciones que creo que se podrían aplicar como más en manera más universal que una herramienta, ¿no? Entonces, para cerrar, sí, me gustaría compartir esas recomendaciones clave que derivan tanto del análisis como del desarrollo y prueba de herramienta, ¿no? Primero, es fundamental que los turistas se integren a los planes de emergencia, no como un añadido, sino como un grupo con características propias que requieren atención especial. Esto implica, por ejemplo, que los simulacros o la información previa a la temporada alta incluyen medidas dirigidas explícitamente a visitantes. Segundo, es importante mejorar la comunicación en emergencias. Esto no solo quiere decir que traducir los mensajes, ¿no? En un par de idiomas, sino también usar formatos comprensibles y medios accesibles como mapas visuales, pictogramas, alertas en redes en varios idiomas. Lo que ayuda muchísimo son las mapas realmente digamos, de un parque, un bosque con puntos de seguridad para los incendios que sean, digamos, cerca de un cuerpo de agua, ¿no? Que son de concreto, que son accesibles fácilmente para los bomberos. Entonces, que tú no te quedes ahí todo el tiempo, pero los bomberos sí pueden llegar ahí y buscar a las personas porque ya saben que muchos se han dirigido. Entonces, esas mapas, si se las pueden hacer una foto o verlas, son muy útiles para las personas. Entonces, tercero, las estrategias de evaluación deben considerar la realidad del turismo, ¿no? Personas sin coche, grupos con niños, adultos mayores, mascotas, planear salidas peatonales seguras, transporte público habilitado o puntos de encuentro claros. Es una parte de una evacuación, digamos, viable, ¿no? Si tenemos terreno muy difícil de acceder, o sea, tenemos que subir mucho en vez de bajar, esas cosas van a hacer una diferencia para las personas que sí ven en familia, ven en grupos, etcétera. También se recomienda capacitar al personal de hoteles, campings, centros de información turística y que suelen ser el primer punto de contacto de emergencias, porque muchas veces hay personas que te dan información en un punto turístico que vas muchas veces con ellos y preguntas mucha información. Entonces ya te familiarizas con esa persona mucho y durante tu estancia puedes tener mayor confianza que te da una información segura, ¿no? Una información confiable. Entonces, todos lo que veo, por ejemplo, aquí en México, subiendo a algunas partes turísticas en partes boscosas, podrían ser los que son un puesto de comida, por ejemplo, no todos, según ese estudio, según mi opinión, tendría que tener esa información o ese entendimiento de cómo actuar y a dónde dirigirse. Además, es importante adaptar la infraestructura, accesos accesibles, señalización adecuada, zonas de resguardo seguras y no olvidemos que en zonas fronterizas como por ejemplo de este caso de Cataluña y el sur de Francia, donde trabajamos, es realmente vital cooperación binacional. Entonces, si tenemos o binacional o biestatal, si tenemos algo en una frontera, tenemos que pensar cómo funcionamos entre los dos, más allá de lo que dice el código para un área, un estado, un país, ¿no? Y por el último,
bueno, invito a quienes son autoridades, a quienes conocen autoridades, a quienes tienen acceso, a quienes tienen contacto a usar esta herramienta TorSafe, ¿no? Y no como una herramienta estática, ¿no? Que realmente nunca cambia, sino como un instrumento vivo, ¿no? Que puede ser actualizado con la experiencia local y con nueva evidencia a medida que se recopila más información sobre el comportamiento de los turistas en todas las situaciones de riesgo. Entonces, si ustedes, digamos, suelen a usarlo y suelen a ver que o existe unas nuevas, digamos, unos nuevos contextos que se tendría que tomar en cuenta, hay siempre un contacto que pueden escribir y que puede hacer esas actualizaciones, ¿no? Que son muy importantes, esas iteraciones de la herramienta, ¿no? Igual yo les dejo también mi contacto por si necesitan hacer una pregunta o algo no quedó claro o necesitas algunos enlaces a la herramienta o a las publicaciones que les puedo compartir con mucho gusto. Entonces, espero que ha sido algo útil y que se pueda aprender algo. Bueno, pequeño experimento, ¿no? Que se hizo en Europa, pero las lecciones que yo considero que son muy pertinentes y necesarios para empezar a pensar en todos los entornos turísticos con un riesgo de incendio forestal. Y aunque parece que nunca sucede nada, eh, yo creo que ser preparados es siempre la mejor estrategia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sandra. Pues vamos a pasar a las preguntas o comentarios que tengamos aquí en nuestro chat. Siéntanse en la libertad de comentarnos, hacernos preguntas. Pasamos con las que tenemos al día hasta ahorita. Nos pregunta Eufrasio Hernández que si toda la información de consulta de los QR son en inglés. Sí, creo que sí, pero el de la herramienta, sí, como les comentaba, también es en español, francés y catalán. Entonces, lo que sí es importante es la herramienta, creo, que sí está traducida, pero los artículos todavía no. Ah, muy bien. Marco Antonio Borges 10 nos comenta que nos escucha y nos ve desde Caracas, Venezuela, y él es licenciado en riesgos y desastres. No sé si tengas un comentario adicional, Marco, nos los haga llegar también. Por parte de Adolfo Arellano, felicitación por tu ponencia. Brian Cuevas, egresado de la FE Zaragoza en la UNAM, también agradece la charla y te felicita. Mónica, no sé si por allá me escuchan mejor. Parecía que estaba un poquito bajo mi volumen. Abigail Osorio también agradece y dice que es muy completa la información. Tenemos un comentario más de Sergio Rangel. Nos Ujú. comenta que no solo el gobierno tiene que estar listo para este tipo de cuestiones, sino también las personas somos responsables de nuestra propia seguridad. Sí, es cierto. Eh, Parte de los objetivos que tenemos aquí en SFP, pues esa parte de que los especialistas nos involucremos en los temas, también es muy importante hacer del conocimiento de la demás sociedad que haga conciencia al respecto. Al final del día, la manera de educar es desde crear la conciencia para posteriormente aplicar todas estas herramientas, investigaciones que se hacen, como es el caso ahorita con tu tema, Sandra. Sí, sí es cierto. Y sí puedo también reiterar que esa herramienta justo eh, es para muchas personas que pueden hacer diferencia en términos de seguridad
de la población turística. Y por qué lo hicimos así? Porque sí creemos justo que alcalde o un bombero o alguien de gobierno o incluso alguien que tiene, que maneja y gestiona una área turística, no así como un campamento o un hotel, también deberían de conocer quiénes son sus huéspedes, ¿cómo se llama? Los invitados, ¿no? Digamos, no me acuerdo la palabra, quiénes son los invitados y qué tipo de vulnerabilidades pueden tener y cómo mitigar ese riesgo que esas personas pueden enfrentar en un incendio, ¿no? Entonces, todo el espectro de las personas pueden acceder a ese tipo de reflexión y pensarlo, ¿no? Porque todos sí, como dices muy bien, que tienen la responsabilidad. De acuerdo contigo. Por aquí no estamos dentro de las dinámicas ceder la palabra, sin embargo, creo que Marco Antonio Borges nos pide la palabra. Adelante, Marco Antonio. Buenas tardes para todos. Caracas, Venezuela. Magistral su exposición y de verdad agradecido. Considero que hay tres factores muy importantes que debemos tomar en cuenta, que es la información constante tanto a los que habitan en la zona como a los que van de turismo. O sea, no importa que no tienes que esperar que llegue la gente, sino que sea una información constante a nivel general. ¿Para qué? Para que ellos sepan la vulnerabilidad y los riesgos que están expuestos. Aparte de eso, la coordinación, sobre todo cuando hablaste del tema fronterizo, la coordinación entre las dos instituciones o entes que actúen. ¿Por qué razón? Lo comento como por el área de riesgo. Tú puedes que tengas unos protocolos en tu país o en tu estado, pero debe haber una maniobra conjunta donde se puedan coordinar ambos elementos y se puedan actuar y generar las directrices para solventar la situación. ¿Por qué lo comento? Porque se ha dado en muchas situaciones que de repente hay un incendio a nivel fronterizo estadal o fronterizo internacional donde esto me corresponde a mí, esto no me corresponde. Lamentablemente, los eventos, sobre todo los incendios, no eh, ellos no difieren ni de la población ni de las áreas que se puedan afectar. Simple y llanamente es un evento natural que él va a arrasar todas esas zonas que estén propicias para ser afectadas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lamentablemente, nos estamos guiando, y lo comento con toda la responsabilidad del mundo, de protocolos que esto no me corresponde a mí, esto es la frontera, estos son de equipos. No, eso es en una acción conjunta. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor en tu límite no se está afectando, pero lo que llegue al límite contrario, puede haber una condición de terreno, de vegetación, que esto pueda incrementar la factibilidad de afectación. Entonces yo creo que eso tenemos que reducir el tiempo de respuesta y coordinación. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Marco Antonio, por este comentario. De acuerdo. Bien, continuamos. Luis Armando Pérez Barragán te felicita por la ponencia. Él se encuentra en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Gracias por la ponencia y saludos de Eufrasio Hernández. Farid Masmud nos comenta, buenas tardes desde Trujillo, Venezuela. Muchos venezolanos el día de hoy. Él es especialista en incendios forestales y director de la Cámara de Turismo del Estado de Trujillo. Y te agradece el tema, que es muy importante. Eder Fabián Mancilla comenta que es importante conocer todos los riesgos que contraen los fenómenos naturales y antrópicos. Y aquí nos pone una pregunta Víctor Manuel Ramírez Saucedo. Nos pregunta de si existen antecedentes del uso de esta herramienta y si tienes algún indicador. Antecedentes. Realmente se hizo un testeo con las personas con el alcalde,
con un investigador y ahora no me acuerdo el tercero. Había yo, a ver, porque yo tenía preparado esto también en mi... Ajá, un técnico de medio ambiente y cartografía, un alcalde de un ayuntamiento en Cataluña, un investigador de incendios forestales, como si fuera un caso, unos casos que ellos han vivido, ¿no? Eso sí, se testeó y se puso abierta la herramienta abierto a la herramienta para que se pueda realmente recibir esta retroalimentación, ya que está muy basada en investigación o recopilación de datos cualitativos con las personas que nos ayudó en el tema y también en la literatura tenemos, digamos, un poco más de confianza que se podría ir abierto la herramienta, pero como reiteraba muchísimas veces, sí necesitamos esta retroalimentación y esos antecedentes, bueno, ya tenemos como creo que una estación, sí, incompleta, porque se lanzó año pasado en junio. Entonces, digamos, en ese año, en junio, julio, agosto, en Europa sí se pudo haber utilizado y ese año sí ya se tuvo que utilizarse. Entonces, no tengo nada que presentar, pero de hecho me hace pensar en dos cosas, que se necesita hablar un poco más de esto con las alcaldías que conocemos ahí para que nos da retroalimentación si lo han hecho. Y de hecho, hacer alguna recopilación de sus experiencias, porque, como digo, esa es una herramienta viva, pero solo existe en cuanto se puede hacer ese alcance a los que lo usan, ¿no? Digamos, si no, nadie usa esa herramienta, aunque hemos pasado no, miles de horas construyéndola, esa herramienta se va a ir un poco menos y menos útil con los años, ¿no? Porque necesitas, como todo el software, como todas las cosas y códigos y esas herramientas que usamos en incendios en edificios tienen que ir retroalimentándose. Entonces, eso me hace pensar que necesitamos ahora dar un poco de empuje de que sí, nos vocalizan un poco más de sus experiencias los que han usado. Este, Gracias por el comentario. Lamento que no tengo nada que compartir, pero es un buen punto de tomar en cuenta. Muy bien. Como mencionabas, pues también se trata de promover la herramienta, y que tengan conocimiento otras partes del mundo y también otros municipios que las puedan estar aplicando. Es lo que entendí también de tu ponencia. Sí. Muy bien. Sergio Rangel pregunta, ¿qué asociaciones recomiendas para apoyarles? Asociaciones, perdón. Sí, Mm, ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué asociaciones recomiendas para apoyarles? yo entendería que a qué asociaciones se podrían o nos podríamos acercar para hacer llegar el conocimiento, estas investigaciones y poder aplicarlas, el conocimiento que se está adquiriendo. Sí, por ejemplo, la Secretaría del Turismo, ¿no? Si existe algún cuerpo que se enfoca en la infraestructura del turismo, básicamente. Creo que eso es muy importante porque ellos tienen una responsabilidad, ¿no? Directa y ellos hacen esos enlaces luego con, digamos, bomberos, con otras instituciones para agilizar sus procesos, ¿no? Y cómo hacer esas experiencias turísticas más fluyentes, más cómodas y más seguras. Entonces aquí creo que debería de empezar. Muy bien. Américo Garza nos comenta, la detección y respuesta oportuna es clave por parte de la autoridad, pero el turista debe de entender de entender de inicio que es parte de un plan. Muchas gracias. Sí, sí, de acuerdo. Por eso la comunicación, ¿no? Y lo que también proponemos ahí en la herramienta
Es que sí, podría no dejar ese vínculo entre un turista, por ejemplo, que viene a un lugar y pasó un tiempo y que lo pasó bien, no pasó nada, que si existe algún nuevo protocolo, ¿no? Y él suele registrarse en algún hotel o regresar siguiente año en la misma temporada de incendios, que le llegue esa información antes de pisar pie, ¿no? En esa área. Muy bien, de acuerdo. Mateo Rosa, saludos, excelente conversación, importante y muy relevante para nuestro mundo. Fernando Rein, hola, ¿recomendarías que el envío de mensajería SAE se haga en varios idiomas en zonas turísticas? Y muy interesante el tema, nos comenta. Gracias, Fernando. No conozco qué es SAE. Creo que Warning, Alert, Messaging, algo por ahí como que conozco ahí en diferentes países. Por ejemplo, eso pasó, esos mensajes WAE o WEA, Warning, Emergency Alert. Por ahí pasaron ahora en California durante incendios forestales ahí y que sí hubo. De hecho, estamos haciendo ahora también una investigación sobre la mensajería, pero hubo muchos errores, ¿no? Que algunos reciben un mensaje después del tiempo, reciben mensaje que no deberían de recibir porque no corresponde a su área, etcétera. Aparte de esos errores, ¿no? Que pueden, digamos, confundir un poco, sí creo que diferentes lenguajes, ¿no? Diferentes idiomas son muy importantes porque muchas personas prefieren recibir un mensaje que igual de una manera es erróneo, pero que sí están enterados de que está pasando algo, ¿no? Y que sí pueden entender este mensaje. Lo que pasa con idiomas diferentes ¿y cuántos vamos a tener, ¿no? Siete, cuatro, dos, no se sabe. Entonces, por eso hay que hacer ese reconocimiento o reconnaissance, ¿no? De tipo de turistas, de dónde vienen, ¿no? Igual necesitamos solo un o dos idiomas más porque vienen de países, ¿no? Que sabemos francés y español, por ejemplo, o lituano. Yo soy lituana, ¿no? Si tenemos muchos turistas lituanos, sí, estaría bueno incluir algo en lituano para las personas con edad, ¿no? Porque ellos no hablan inglés, por ejemplo, o o otro idioma, ¿no? Dependiendo de dónde son. Entonces sí, eso es muy recomendable y cuando yo estaba haciendo una investigación en Australia, justo a mí me comentaban que había muchos turistas de China. Bueno, es proximidad, ¿no? De geográfica, ¿no? Que también ahí vienen turistas de China y que no entendían mucho de lo que estaban diciendo en incendios. Entonces sí entendieron que necesitan esa información, al menos en folletos, al menos algunas partes, ¿no? Que sea en chino, aunque es muy, digamos, imprevisto, ¿no? Y algunos no lo pensarían, ¿no? Porque cuántas personas hablan chino, digamos, en una zona de Australia, ¿no? Turística. Entonces, pero justo para ese contexto es muy, muy importante. Entonces, sí, bueno, la respuesta corta es que creo que de eso se habla, ¿no? De eso trataba también de dejarles entender un poco. Gracias, Sandra. Martín Gregorio Huchín Prado. ¿Cómo evitar que los incendios intencionales, perdón, en actividades agrícolas o ganaderas afecten zonas turísticas? ¿Y hay algún mecanismo de acercamiento con las personas en las comunidades? Y te felicita por la ponencia. Dice que es excelente. Sí. Yo realmente no tengo mucho conocimiento de parte, digamos, física, ¿no? De parte ¿cómo se llaman las leyes, ¿no? Que permiten y que te dicen, ¿no? Cómo y cuándo hacerlo. Pero creo que timing, ¿no? Los tiempos son muy importantes. Ahí, si tenemos un pico de incendios forestales en junio y también estamos haciendo incendios intencionales en junio, lo que igual no se debería de hacer en algunas partes del mundo bueno, en la estación. Eso nos
aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, igual buscar cómo evitar este choque de dos actividades y obviamente mediante, como dije, políticas públicas, ¿no? Y con mucha comunicación con las personas, y igual con mucho más entendimiento de la parte de todos involucrados, de la infraestructura turística, de los que organizan el turismo y también de ellos que organizan la agricultura, ¿no? Entender realmente los riesgos, ¿no? Porque eso no se puede negar, o sea, sí aumenta de alguna manera, ¿no? Muy bien. Juan Manuel, buen día. ¿Qué normativa se puede consultar para incendios forestales? Nos comenta el mismo que si hay algún numeral en NFPA para este tema. Sí, el numeral, no me acuerdo ahora, pero sí NFPA tiene normativas o guías, ¿no? De incendios forestales, que igual, ojo, porque si la aplicabilidad, digamos, ¿no? Puede ser no tan general, pero es mejor que no tener ningún tipo de guía o normativa, ¿no? Muy bien. Pues hasta el momento han sido los comentarios y preguntas que tuvimos por el chat. Les agradecemos su participación. Si tuvieran alguna más, sí tengo aquí otras. Eh, Farid Masmud nos dice Juan Manuel, es gusto, cada país tiene legislación al respecto. Muy bien, saludos. Eso con referencia a la normativa de NFPA. Bien, seguimos. ¿Nos ayudas con la siguiente, Gabriel? Pues bien, hacer el reconocimiento del capítulo SFP México a la presentación de Sandra Bauchelite por su exitosa participación como conferencista en SFP Capítulo México con el tema Evaluación de la vulnerabilidad humana frente a incendios forestales. Lecciones desde regiones turísticas transfronterizas en Europa. Firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del capítulo, celebrado el día 24 de julio del 2025. Pues Sandra, nada más que agradecerte tu participación y que hayas tenido la oportunidad de estar de nuevo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias por todas las preguntas y los comentarios que se han hecho. Que tengan bonito día. Muy bien. Bueno, continuamos nuevamente con los agradecimientos a nuestros patrocinadores. Son parte importante para poder lograr estas metas y objetivos. A la empresa SAFE, Alliance Specialty System, AFTEC, FM, Vitaulic, a la empresa Kestia y a la revista Contra Incendio. Ah, recordarles, ya se está haciendo las inscripciones para que puedan asistir a la Expo Fire 2025. Va a ser los días del 27 al 29 de octubre en Expo Guadalajara. Ahí vamos a tener presencia con un stand. Esperamos nos visiten. Recordarles nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en LinkedIn, en SFP México Charper, así como en el canal de YouTube, donde próximamente también aparecerá esta presentación, y en Facebook SFP México Charper. Antes de despedirnos, quisiera pedirles si nos ayudan a encender la cámara y hacer la toma grupal, de favor. Muy bien. Quedamos a tu indicación, Gabriel. Sí, por favor, prendan sus cámaras. A ver, viene la primera foto. Viene la primera. Listo, vamos a tomar una segunda. Listos, va la segunda. Por favor, enciendan sus cámaras. Listo, excelente. Muy bien, Gracias, pues Luis Enrique. agradecerles a todos su participación y de estar pendientes de nuestro capítulo. Próximamente saldrá anunciada nuestra ponencia del próximo mes y las siguientes actividades que estaremos logrando. Muchas gracias por su asistencia a todos.
71 años. Gracias, que estén muy bien. Buen día a todos. Buen día. Y fue la máxima atracción en la primera WrestleMania de 1900.